Pues damos inicio a esta entrevista, una entrevista que se enmarca dentro de una tarea de la asignatura Redacción de Textos Científicos y Metodologías de Investigación del Máster de Pedagogía de la Universidad Internacional de La Rioja. Hoy es 10 de junio del 2024 y para poder hacer esta entrevista en profundidad contamos con la colaboración del doctor David Gamella González. Buenos días, David, y muchísimas gracias por hacerte hueco en tu agenda para poder desarrollar esta entrevista. Buenos días, un placer. Un placer colaborar contigo, como siempre. Muy bien, David Gamella es artista plástico, doctor en Bellas Artes, músico, escultor, fotógrafo, diseñador, musicoterapeuta por la Universidad Autónoma de Madrid y director y coordinador del Máster de Musicoterapia de la Universidad Internacional de La Rioja. ¿Es así, David? Así es. Algunos de mis menesteres. Y le traemos porque, dentro de todos los proyectos que está desarrollando, queríamos profundizar en el conocimiento de un programa de innovación docente que está incorporando dentro de su máster, que ha titulado con el nombre Investiga. Entonces vamos a proceder, ¿no?, a hacerte unas preguntas sobre este programa, y considero que es interesante, ¿no? Quiero marcar un breve contexto, ¿no?, de por qué nos ha parecido interesante desarrollar esta entrevista. Y es porque estamos en un momento único del desarrollo de la tecnología, el surgimiento de la inteligencia artificial y su incorporación a muchos procesos productivos y creativos. Nos conduce a ser rápidos, ¿no?, en todas las disciplinas y, como no, en lo que es la musicoterapia y concretamente en el ámbito de la docencia. Es aquí donde se enmarca la metodología Investiga, un proyecto de investigación que ahora David Gamella pasará a presentarnos y para lo cual le paso la palabra. ¿Cómo nació? Bueno, antes de pasar al proyecto Investiga, me gustaría ir unos pasos más atrás. Vamos a conocer un poco tu experiencia como musicoterapeuta dentro de todas las habilidades, ¿no?, profesionales, ¿no?, que muestra tu currículum. Me gustaría centrarme sobre tu experiencia, ¿no?, que nos explicaras un poco tu experiencia en la musicoterapia y en el ámbito de la docencia. Bien, llevo ya cerca de, más de 15 años dedicándome a la docencia de la musicoterapia en el contexto universitario, en distintos másteres. Originalmente en el máster de la Universidad Autónoma de Madrid, que era título propio, ahora ya es un título extinguido, y posteriormente en el máster oficial de musicoterapia de la Universidad Autónoma, de la Universidad Internacional de La Rioja, que es el título que actualmente dirijo y coordino, ¿no? Entonces, muchos años de diseño de estrategias para hacer más comprensible y más cercana y más accesible pues todos los recursos de la musicoterapia para los futuros musicoterapeutas. Ese ha sido como mi bagaje, ¿no? Y todo esto, pues claro, me ha hecho tener que buscar maneras y modos de hacer mucho más accesible la teoría de la musicoterapia y su aplicabilidad práctica. Y entonces es como ese puente, ¿no?, establecer ese puente entre la parte conceptual y la parte práctica, ¿vale? Que pues es un poco la lógica y el sentido que tiene esto formativamente, ¿no? Y después la parte de los proyectos que he desarrollado de atención directa en musicoterapia, pues son un poco los que me han ayudado, los que me han enseñado pues conocimiento a pie de calle, ¿no?, a pie de terreno, con todo lo que implica pues gestionar proyectos, dirigir proyectos, hacer intervención con pacientes, evaluar resultados, con lo cual me ha dado mucho fundamento para después poder hablar en una clase, pues no solamente desde un punto de vista conceptual, sino desde la experiencia aplicada
los contextos reales. Este sería un poco así como la lógica de los dos mundos. Ujú. Y dentro de, bueno, este contexto, ¿no? Que desde la experiencia práctica a la docencia has podido llegar, ¿no? a dirigir, diseñar y planificar lo que es todo un máster, ¿no? Para poder compartir conocimientos con otras personas que se quieran especializar en la disciplina, ¿no? En el campo de la musicoterapia, surge, ¿no? Con el desarrollo de los años y estas innovaciones tecnológicas, surge el programa Investiga. Toca el turno, ya sí, a que nos cuentes cómo nació la idea, ¿no? De dónde nace la idea y cómo llegaste a crearlo. Bien, todo tiene una causa lógica. Hablamos siempre de causalidad. Entonces, tras varios años también trabajando en líneas de mejora, proyectos de mejora, para que la experiencia de los trabajos final de máster den un resultado mucho más óptimo y de alguna manera permitan aflorar el talento investigador y el talento terapéutico de los estudiantes, en una primera fase de este proyecto de largo recorrido, que tiene como varias patas, lo primero que desarrollé fue una mejora de la asignatura de innovación e investigación en musicoterapia, que se cursa en el segundo cuatrimestre y que está basada pues, en cómo tomar datos, cómo validar escalas, cómo aplicar conocimientos de estadística a la observación en musicoterapia. Entonces, lo primero que hice fue, junto con pues, Alberto Sotelo y Fernando Fernández Company, fue rectificar esa asignatura que pues, tenía unas ciertas carencias, ¿no? Y lo que hicimos fue sustantivarla mucho más, organizarla con mucho más peso, con mucha más estructura, añadimos contenidos nuevos, la hicimos un poco más dura, pero al final mucho más útil de cara a poder tener las herramientas que todo musicoterapeuta necesita para no solamente intervenir, sino validar aquello que está, los resultados del trabajo. Y todo esto pues, se somete a una serie de controles y de rigores del mundo científico, para hacer que nuestro trabajo pues tenga ese peso, ¿no? Tenga esa estructura, ¿no? Entonces, una vez que eso ya más o menos estuvo organizado y en funcionamiento, el segundo paso fue poner en valor todo ese talento investigador que decía antes, ¿no? Entonces, diseñé el proyecto de innovación docente de la revista de investigación en musicoterapia Mi Sostenido, que en la actualidad estamos ya trabajando en el 7º número. Estamos hablando que esto arrancó en el 2021, es decir, es hija de la pandemia. Y pues es un proyecto ya pues, muy lanzado, muy consolidado, y que sirvió pues, para subir un peldaño más en todo este proceso de la investigación en musicoterapia. La tercera pata fue la creación del grupo de investigación, el IMUT, para aunar a profesionales de este área y de este sector para poder pues, dar un paso mucho más allá, ¿no? Ir un poco más allá de la revista y poder desarrollar proyectos de investigación y publicaciones en revistas afines a nuestra área y del contexto internacional. Y entonces, a raíz de tratar de subir la intensidad y la precisión de los trabajos, cuando en octubre-noviembre del 2023 irrumpe a nivel social y a nivel de usuario la inteligencia artificial y las primeras aplicaciones para los usuarios, pues me dedico a indagar un poco cómo funcionan y empiezo a descubrir que hay algunas de ellas que se pueden aplicar en el contexto investigador, en el contexto de la redacción de papers, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esto se me ocurre pues, la idea de poner a disposición de los alumnos un procedimiento o una serie de recursos aplicados para que usen estas aplicaciones en sus trabajos final de máster, con el sentido de que ellos ya empiezan a usar ChatGPT y algunas aplicaciones, pero sin ninguna lógica
utilitaria, ¿no? Sin una lógica funcional más allá de buscar aleatoriamente pues información que les pueda facilitar el desarrollo de sus TFMs, ¿no? Como ChatGPT o ChatGPT miente y inventa datos y todo esto, pues a ver, todo esto hay que organizarlo un poco, y generé pues una base de datos en la actualidad tiene 10 vídeos, que son 10 videotutoriales de carácter gradual, es decir, vamos de lo más general a lo más particular, donde les explico cómo se puede hacer uso de diferentes aplicaciones de inteligencia artificial para construir tres cosas. Por un lado, las ecuaciones de búsqueda basadas en términos booleanos, eso por un lado con ChatGPT, el desarrollo y análisis de los documentos para el marco teórico, con 3 aplicaciones, y una cuarta aplicación para el desarrollo del marco metodológico de los trabajos con un programa de estadística apoyado por inteligencia artificial. Entonces, así resumido, este sería un poco el planteamiento del programa Investing. Vale, muy bien. Pues por lo que veo, lo que buscas, ¿no? Es dentro del marco docente, ¿no? Mejorar, ¿no? Y optimizar a través de esta herramienta, la IA, pues la experiencia académica del alumno y facilitar, ¿no? El camino, ¿no? Me ha hecho mucha gracia, ¿no? Lo de que ChatGPT miente. Sí, que es verdad, yo también la he utilizado y a veces me he dado cuenta que no existen en la realidad y bueno, pues es importante, ¿no? Tener este criterio y que los alumnos puedan utilizar, ¿no? Estas herramientas que potencien su aprendizaje, pero que además les dé un criterio, ¿no? Suficiente, ¿no? Así como guía es fundamental, ¿no? Está ya integrado, supongo que ya has tenido algún tipo de experiencia con los alumnos, las has aplicado, y si has ya podido constatar bueno, pues algunos beneficios, ¿no? de usar este método. Como programa, con vistas a poder analizar los resultados, los participantes rellenan un formulario pre-uso del programa o de los programas, y ahora a final de julio pasarán nuevamente ese cuestionario para poder constatar o contrastar la utilidad de las propuestas, ¿no? Entonces, eso es algo que ahora mismo está por determinar los resultados, ¿no? Pero lo que sí que he podido observar en los TFMs que estoy dirigiendo y algunas pequeñas indagaciones que he hecho con colegas, es que el principal beneficio es que están detectando autores, artículos que son fundamentales y que con una búsqueda aleatoria en bases de datos siempre quedaban fuera, porque hemos de tener en cuenta que el alumno no deja de tener una serie de carencias conceptuales por falta de experiencia, por falta de años de lectura y por tanto de acceso a ciertos autores según las temáticas, según los estudios en los que se quiera centrar, pues que dejaban fuera autores principales. Y nos encontrábamos en los trabajos final de máster que pues había a veces grandes ausencias. Y de esta manera no. De esta manera, en el momento que haces una búsqueda temática, te voy a decir así, muy genérico, intervenciones de musicoterapia en el contexto hospitalario de UCI prenatal, pues te salen autores específicos que llevan trabajando en esto y además ordenados temporalmente, con lo cual pueden detectar cuándo fueron las primeras investigaciones, se puede extraer cuáles fueron las conclusiones de esos principales estudios de forma clara y diáfana, con lo cual la construcción de los marcos teóricos va a estar muchísimo más fundamentada y sin dejarse hitos importantes. Entonces ya esto es un avance
importante y un recurso muy útil para aquellas personas que no conocen al 100% qué hay en el territorio de la musicoterapia en ese marco de referencia. Entonces esto ya pues es una gran ventaja, porque al menos acceden a los datos y no se dejan ninguno que es relevante. Sí, desde luego creo que ese es un gran beneficio, ¿no? En lo que es este objetivo, ¿no? De docente, ¿no? De que los alumnos aprendan, ¿no? Las bases de la investigación y que aprendan a buscar las fuentes, ¿no? De manera más completa, ¿no? Que tengan un mapa más completo, más que búsquedas aleatorias en bases de datos. Creo que es un importante dato, ya que nos adelantas en primicia en esta entrevista, cosa que es de agradecer. Estamos ya entrando en la fase final de la entrevista, pero antes de, bueno, pues a dar esas preguntas de conclusión, quería preguntarte si tú personalmente en tu trabajo investigador has implementado esta herramienta y si has constatado, no solo para los alumnos, sino para ti mismo, estos resultados, ¿no? Sí, claro. Antes de cuestionarme crear el programa, grabar los vídeos, estructurar toda esa información, lo que hice fue usar estas aplicaciones. Y entonces, viendo su gran potencial, es cuando decidí que esto lo tenía que hacer llegar a los alumnos, porque es una manera, o sea, si ya podemos ir en avión, no tiene sentido ir en burro. Puede ser muy bueno para disfrutar del paisaje, estar en contacto con la naturaleza, etcétera, etcétera, pero hemos de tener en cuenta que un trabajo final de máster tiene un marco temporal muy cerrado y el alumno no tiene los conocimientos que nos gustaría que tuvieran, ni las competencias investigadoras que nos gustaría que tuvieran, como para facilitar que eso se vaya a producir. Es decir, queremos que lleguen a un destino que está a 5.000 kilómetros. La mitad de ellos se quedaban en poblaciones a 50 metros de la salida, ¿no? Pero nuestro objetivo es que lleguen allí, porque implica que van a tener que trabajar una serie de competencias y realizar, por tanto, una serie de aprendizajes sustanciales. Entonces, la IA existe, ¿por qué no vamos a usar esto, ¿no? Ahora, hace unos días, con colegas de otras titulaciones de UNIR, teníamos unas sesiones de trabajo en Logroño y trabajábamos con un proyecto de investigación que hay, con una rúbrica para detectar la vulnerabilidad de las actividades que hacemos en todo el área de humanidades frente a la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, cómo de fácil va a ser que un alumno resuelva la actividad que le planteamos usando inteligencia artificial. Entonces, bueno, descubríamos con esa rúbrica, que es un proyecto, como decía, de investigación, que el 99% de las actividades que planteamos pueden ser realizadas por una inteligencia artificial. Es decir, ir en contra de la inteligencia artificial es un imposible, oye. Entonces, mi planteamiento era al contrario. O sea, yo no voy a prohibir, no voy a acotar el uso de la inteligencia artificial, lo que voy a hacer es canalizar el uso de la inteligencia artificial para que los resultados vayan a favor de lo que nosotros queremos hacer. Y creo que este abordaje a través de estas aplicaciones para la construcción y el desarrollo del marco teórico lo que añade es credibilidad al estudiante y capacidad de comprensión. Es decir, sus argumentos van a ser más creíbles y van a estar más sustanciados, más sustentados en la realidad de la musicoterapia, y al alumno le va a permitir comprender muchísimo mejor a qué se está enfrentando, con lo cual el desarrollo del marco metodológico va a ser mucho más útil, va a ser mucho más certero. Y bueno, hasta ahora yo he construido 10 tutoriales, pero desde que yo hice esto hace 5 meses o 6 meses, la inteligencia artificial ha implosionado más de lo que ya estaba en ese momento. Entonces, es una lista abierta y una lista viva, precisamente para poder
seguirá aumentando recursos, porque va a haber muchas más posibilidades de analizar musicalmente fragmentos, que es otra cosa absolutamente pertinente y necesaria en las partes metodológicas de las investigaciones. Yo lo estoy circunscribiendo al TFM, ¿no? Pero en un paper de una revista exactamente igual, ¿no? O sea que todo esto es una pista de despegue increíble. Entonces lo que hay que hacer es usar con inteligencia la inteligencia artificial y llevarla a nuestro terreno para no ir de burro. De hecho, yo creo que es el estilo de grandes instituciones, ¿no? Como la UNESCO, que lo que ha hecho que es lo que tú acabas de desarrollar, ¿no? Que ante la realidad que tenemos, en donde la IA ya está insertada en nuestro día a día, es un consumo muy común y cotidiano, pues lo que ha hecho es remar a favor, que es lo que estás tú pidiendo, ¿no? Permitir y fomentar el uso de la IA de una manera ordenada, en el caso de la UNESCO que le compete las cuestiones éticas del uso, ¿no? de la inteligencia artificial, y en tu caso, ¿no? En las cuestiones docentes, ¿no? Que estás implementando no solo en tu máster, sino en colaboración con otros compañeros y compañeras del área, ¿no? de ciencias y humanidades, ¿verdad? Eso es. Bien. Las preguntas de conclusión iban en relación con las limitaciones y la perspectiva de este programa, ¿no? Esta metodología. Hay algunas cosas que ya nos has apuntado, la perspectiva ha quedado súper clara, ¿no? Cuando hablabas de que he elaborado 10 tutoriales que se tendrán que ampliar porque esto se ha potenciado. Posibilidades con ejemplos claros, ¿no? Con posibilidades de analizar fragmentos musicales, es decir, que se abre un campo muy amplio, ¿no? de lo que es el uso de la IA para mejorar, ¿no? la experiencia investigadora. Como limitaciones he pillado que quizás el marco temporal, ¿no? Que nos circunscribimos, ¿no? Pues a lo que es un TFM. Ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? de las limitaciones, ¿no? Y otro es el gran volumen de publicaciones que existen. Entonces, adentrarse en un área de estudio implica una exploración del territorio y eso implica tiempo. Implica mucha lectura, aunque la inteligencia artificial nos resuelve ciertas cuestiones a nivel de resumen, a nivel de síntesis, pero digamos que hay que tener como una mente muy educada estructuralmente hacia la investigación, porque investigar no es acumular datos, sino es reflexionar sobre los datos que tengo. Es buscar esos datos, seleccionar, filtrar cuál es el criterio de inclusión y de exclusión del material, y una vez que lo tengo, analizar eso para poder llegar a realizar un constructo académico y teórico de lo que tengo delante, ¿no? Entonces, eso implica madurez, implica también madurez en el manejo del lenguaje. Hoy en día, pues ya sabemos que nuestros estudiantes carecen de horas de lectura. Eso implica un empobrecimiento del manejo de la lengua. Y al final escribir un TFM, escribir un artículo, implica manejar con inteligencia el lenguaje, con precisión cirujana, ¿no? Entonces, eso es otra de las limitaciones que tenemos. O sea, la IA lo que nos da es el volumen de los datos, pero después quienes tenemos que usar inteligentemente esos datos somos nosotros. Y eso requiere una serie de competencias investigadoras que, por otra parte, en todos los tutoriales de cómo se investiga, de cómo se realiza una revisión bibliográfica con metaanálisis, cómo se realiza un estudio de caso, o sea, insistimos en toda esa información también, ¿no? Cómo se usan conectores en el lenguaje, es decir, que esto no solo, que el programa investiga, resuelve la cuestión del volumen de información, de dar acceso directo a las fuentes correctas. Nos extrae un resumen de esa información, pero después con el estudiante también hay que trabajar cómo se gestiona esa información, cómo se traduce al lenguaje propio, por supuesto cómo se cita, etcétera. O sea que hay distintos frentes, ¿no? El esfuerzo lo estamos haciendo desde distintos frentes, pero el programa investiga como tal manejo de información, extracción de datos y
construcción de marcos teóricos. Fantástico. Muy bien, ya solo me quedan 2 preguntas. Ajá. Y una, por supuesto, es la lista de deseos, es decir, nos toca soñar. Si tú pudieras pedir, ¿no? Hacer una lista de deseos para mejorar la metodología, ¿qué pedirías? ¿Qué crees que necesitas para mejorarlo? Una campaña de difusión. Al final, estos programas tienen sentido cuando son usados por muchas personas, porque obtienes el feedback de qué elementos deben ser pulidos, qué elementos deben ser anulados, qué elementos deben ser incorporados. Entonces, eso por un lado. Yo ahora mismo lo tengo en modo privado, dado que está en fase beta, pues lo estoy testando con los estudiantes, ¿no? Lo planteé en la universidad como un proyecto de innovación docente, están pendientes de las resoluciones, no sé si se considerará suficientemente innovador en la universidad, pero el plan es ese, ¿no? Que esto pueda llegar, que pueda ser de utilidad para muchas personas. Entonces, eso es como mi mayor deseo a futuro. Muy bien. Pues, ¿alguna cosa que quisieras añadir a la entrevista? ¿Algo que creas que no se ha tocado y que podría aportar? Que este plan es absolutamente necesario. Este plan o este tipo de planes, porque hay otras alternativas, es absolutamente necesario de asimilación por parte de los musicoterapeutas. En el terreno de la musicoterapia, sin investigación y sin publicación, la musicoterapia no existe. O no existe, más que no existir, no se sitúa en el punto en el que debe para poder ser validada profesionalmente. Estamos en el contexto español, en el contexto hispanohablante. Hay estudiantes de Latinoamérica que están haciendo uso de todas estas herramientas. Son espacios sociales donde la musicoterapia hoy en día está sin validar, sin tener un reconocimiento, ¿no? El único camino para que esto suceda es que en todos esos proyectos que se están llevando a cabo pueda haber protocolos de investigación que estén sistematizados, que estén regulados, que estén validados, para que después todo eso se pueda redactar, se pueda hacer divulgación científica con ellos y se puedan publicar en revistas de impacto. Entonces, este es el gran dilema, ¿no? Si no nos hacemos con estas herramientas, la musicoterapia seguirá estando en esta tierra de nadie, donde hay un gran intrusismo de muchos músicos que con buena voluntad dicen que hacen un acompañamiento terapéutico. Ya sabemos que no es así, porque esto requiere de unos conocimientos, de una estructura, de una formación, de unas bases teóricas, de unos procedimientos validados y después, como digo, de una aplicación. Entonces, bueno, pues esto está pensado para contribuir de alguna manera a que los terapeutas, los musicoterapeutas, tengan una herramienta más, y este sería pues como el segundo paso, ¿no? A nivel de prospectiva, una vez que tenga validado la utilidad del proyecto, poderlo hacer público, que cualquiera se pueda beneficiar de estos conocimientos. Pues muchas gracias, David. Ahora sí que estamos en la fase de finalización de la entrevista. Recogiendo, ¿no?, este mensaje que has añadido, bueno, yo solo puedo agradecer, ¿no?, esta contribución que estás haciendo desde el ámbito docente hacia la musicoterapia en general, porque como musicoterapeuta está claro que me voy a ver muy beneficiada por todos estos esfuerzos y esta capacidad creativa y de pensar en el bien común, que siempre se desprende de los proyectos que realizas. Así que muchas gracias por el programa Investiga y muchas gracias por ofrecerte a poder llevar a cabo esta entrevista. Para mí es un placer contribuir en tu trabajo de investigación también y dar a conocer lo que aquí estamos inventando. O sea que, como esto es un no parar, pues seguiremos creando cosas nuevas y que puedan ser interesantes para la comunidad de musicoterapeutas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues damos finalizada la entrevista y con ello el trabajo para la asignatura.